doctora Silvia Papuchado, soy doctora en Psicología Clínica, psicoanalista, docente del Máster de Neuropsicofarmacología de la Universidad Barceló. Soy parte de este capítulo de Políticas Públicas de la AP y muy orgullosa parte de Las Madres Marcha. Mi trabajo se llama Evidencia en la Praxis. Me gustaría ante todo agradecer la posibilidad de compartir con estas dos personas tremendas con las que estoy compartiendo la mesa, el doctor De Such y la doctora Delito, que me honran como profesionales y como personas que son. Cuando elegí el título de esta presentación, pensé en cuál era la diferencia entre práctica y praxis. Práctica refiere a una acción y ejecución de una actividad en la que un individuo actúa de acuerdo a las necesidades presentes, mientras que la praxis es el actuar responsable, reflexivo, crítico y también consciente de las acciones que se están ejecutando. Deriva del griego antiguo romanizado. También podemos decir que es el proceso por el que una teoría, lección o habilidad se realiza, y también está referido al acto de involucrar, aplicar, ejercitar, realizar o practicar ideas. Ahora entenderán por qué elegí praxis en lugar de práctica, para hablar del ejercicio de mi tarea. Dicho esto, y en relación a la experiencia, pensé que hablar de la mía en primera persona sería egocéntrico. Entonces, opté por historizar sobre la praxis en las diferentes décadas, por favor no hagan la cuenta, en relación a la patología mental y a los cambios en el transcurrir de nuestra historia. Apareció en un momento lo que se dio en llamar la peste rosa, cuando yo trabajaba en el Hospital Muñiz. Hoy sabemos que hablamos de HIV-Sida. En ese momento ese diagnóstico era una sentencia de muerte y había que lidiar con que los pacientes, además de deprimirse, se avergonzaran y quisieran no aceptar ni hablar de ese diagnóstico ni de ese tema con nadie. Por lo tanto, demandó trabajar mucho con ellos y también con sus familias. Ponerle palabras a la enfermedad, a los síntomas, a cómo superar ese corto o mediano término de vida que tenían y cómo las familias elaboraban lo que estaban atravesando. Por otro lado, además de ejercer la docencia universitaria, trabajaba para una clínica en atención domiciliaria para alcohólicos y adictos, porque en ese momento se los consideraba cosas diferentes. Hasta el día de hoy, recuerdo las palabras de quien me entrenaba diciendo: no les creas, siempre mienten. También me enseñó: nunca le preguntes cuánto consumieron, deciles directamente si tomaron 5 litros, porque te van a responder: no, solo 2. Y vos vas a saber que fueron 4. Gran aprendizaje en ese momento. En la década del 90 me sorprendía algo, tal vez hoy resulte naif, que eran niñas de 14 o 15 años que llegaban con un embarazo por lo general avanzado, por haberlo ocultado previamente, a la guardia del Hospital Vecinal de Lanús, donde yo colaboraba en la parte pedagógica del equipo de salud mental. Ponía palabras a lo que les tocaba transcurrir. Y nuevamente había que trabajar con las familias, además de hacerlo con las pacientes mismas. Luego, a medida que el tiempo transcurría, empezó a hacerse cada vez más común escuchar sobre ataques de pánico. Incluso en ese momento, testeando medicación como benzodiazepina para probar su eficacia al utilizarla para ataques de pánico. Hoy, hace décadas que eso sucede. Algo que más allá de la psiquiatría, Freud lo nombraba a fines del 1800 como crisis de angustia, y no estaba para nada equivocado. La angustia y la ansiedad acompañaban esos ataques, y la vergüenza iba de la mano de comentar eso públicamente, porque los médicos, en general cardiólogos, a los que los pacientes primero acudían, le decían: usted no tiene nada. ¿Pero qué pasaba realmente? ¿Los pacientes mentían? No, obviamente no. De nuevo faltaban palabras, por temor a no ser tomados en serio, y como en la Edad Media, ser tratadas de histéricas en el caso de las mujeres, diciendo esto de forma despectiva e imposibilitando otro tipo de consulta. Otra vez había que trabajar con los pacientes y con las familias.
muchas de las cuales no comprendían el porqué de esa aparición repentina del ataque, que luego de transcurrido generaba lo que yo llamo el miedo al miedo. Ya me agarró, me está por agarrar, casi me agarra, como si estuvieran hablando de alguna entidad externa. Mi praxis fue siempre la misma, mientras que lo que se consideraba actual fue mutando en cada etapa. Cuando terminé la licenciatura de psicología y comencé con la clínica privada, sentí que lo que había aprendido en la universidad, además de lo extrauniversitario, no me alcanzaba para comprender muchas conductas humanas y decidí hacer el doctorado. Mi docente de psicofarmacología, quien fue además mi primer mentor, el doctor Ronaldo Uchaudave, que ya no está con nosotros, pero que nos ha dejado una gran enseñanza, me fue guiando en el camino de la psicofarmacología, pero sobre todo me enseñó a trabajar en equipo. Aprendí a entender lo que es un equipo multidisciplinario, a respetar cada una de sus incumbencias, las diferentes formas de abordar un paciente, así como a sus familias, su entorno directo. No es casual que la palabra familia se repita tanto en esta exposición. Con el correr de los años aparecieron otros grandes titulares, como la anorexia y la bulimia. Evidentemente no era nuevo, pero sí lo era la relevancia de acuerdo a esa época. Hace ya unos años formo parte del capítulo de políticas públicas, cuyo director es el doctor de Such, y cada vez que nos juntamos vuelvo a ver lo que es trabajar en equipo, escuchando a cada uno y aprendiendo de lo que el otro sabe siempre, con una premisa: satisfacer o intentar solucionar problemas relacionados a la gente, y en nuestro caso en particular, a quienes padecen trastornos de salud mental. Para que eso ocurra, es imprescindible modificar la Ley 26.657. Lo repetiremos las veces que haga falta, de igual forma que las consecuencias que trae la normativa tal como está hoy en día. En lugar de defender los derechos humanos, se vulneran, al no dejar, por ejemplo, internar a los pacientes, que como último recurso lo necesitan. Y digo esto porque algunos parecen creer que queremos internar pacientes como si no hubiese ningún otro plan previo, cosa que de ninguna manera es así. Nuevamente hablo de familias y de la sociedad con que se encuentran, frente a no saber qué hacer, porque tampoco hay capacitación en lo que a salud mental se refiere, porque cada vez son menos los monovalentes y hay menos presupuesto en general para la salud mental. Sigo recorriendo mi praxis y ya no hay muchos pacientes que vengan 3 veces por semana, como en los 80, y aquellos que vienen 2 veces es porque están atravesando una crisis. ¿Qué pasa entonces? La gente está empobrecida por un lado, y por otro no soporta la verdad. Acostumbramos a una generación a querer todo ya: coaching, terapias alternativas, algo que dé respuestas certeras, pero sobre todo respuestas rápidas. Muchas promesas de solución a temas que necesitan procesos. De esta forma, se consigue una generación que no quiere pensar, que no quiere luchar por sus necesidades, quiere todo listo y todo servido. Nuestra praxis exige mucho trabajo, de ambos lados, del paciente y de su familia por un lado, y del profesional y de su equipo por otro. El primero tiene que luchar contra sus demonios, sean del tipo que sean, y los profesionales tenemos que luchar contra sus resistencias y muchas veces con sus realidades que impiden modificar sus conductas, por estar rodeados de quienes, en lugar de ayudar, los enferman más. Cuando la ansiedad y las adicciones ganaron la escena, llegó la pandemia y con ella el encierro. Entonces ya no salimos, nos encerraron y las consecuencias de eso se vieron rápidamente. Depresión, suicidios, violencia, ataques de pánico, insomnio, aparición de enfermedades autoinmunes, exponencialmente reiteradas. Todo esto se sigue replicando. ¿Y qué hacemos con eso? Nada, porque no podemos, tenemos las manos atadas. Lo exponencial de la droga lleva a la gente a delinquir, lleva a la violencia contra sí mismos y contra los demás, que miles de personas vivan en situación de calle. Muchas llegan a ese lugar por temas económicos, familiares o laborales, y muchas en consumo. Pero lo que sin duda sucede
es que el 90% de la gente en situación de calle consume. En este escenario, atravesando la pospandemia, mi praxis me encuentra nuevamente abocada a la clínica, sin duda, pero también a la familia, tratando de paliar, remediar, ayudar como se pueda a cientos de familias desesperadas que diariamente escriben a la Madre Marcha pidiendo ayuda para algún familiar con problemas de consumo de alguna sustancia. Incluyo el alcohol y la marihuana. Y lo digo porque cuando llega un paciente y se le pregunta si consume, dice que no, que solamente toma alcohol o fuma marihuana, como si ambas sustancias fueran inocuas. Nada más lejos de eso. También aparecen la bulimia, la anorexia, la ludopatía, y hay cada vez más familias que perdieron un ser querido víctima de suicidio. En estos casi 40 años de praxis, vi como cada década mostraba alguna patología con más o menos prevalencia, pero siempre intentando que la vista esté en el ser humano y en la familia. Hoy, en el 2023, la Organización Mundial de la Salud asegura que 1 de cada 8 personas en el mundo padece algún tipo de trastorno mental, un número que impacta. Desgraciadamente, una vez terminado este trabajo, se produjeron los atentados terroristas en Israel. Me contactaron de un grupo de apoyo que atiende a familiares de víctimas de atroz atentado. Nuevamente, las familias. Tengo la esperanza de que el próximo año, cuando nos volvamos a encontrar, estemos hablando de las modificaciones de la ley, de cómo mejoraron los polivalentes, de los monovalentes, de las incumbencias, las interacciones, las campañas de prevención, la capacitación en salud mental y cómo podemos seguir nuestro camino de ayudar desde la ciencia, la evidencia y la experiencia en la praxis. Muchas gracias.